Bien, me interesaba continuar esto que de repente, por algo accidental, se terminó haciendo algo establecido. Como decíamos, los accidentes a través del tiempo pueden tomar ese carácter de esencial, digamos. Y me interesaba dedicar y profundizar en el apartado específico de lo existencial, que no así lo subjetivo. Ahora vamos a ver esta distinción, pero por una cuestión de que me interesa retomar algo de la noción de tiempo que hay en la literatura. Específicamente voy a tomar dos novelas, una que ya venimos trabajando bastante, que es En búsqueda del tiempo perdido de Prost, y la otra va a ser El último encuentro de Sandor Maray, eh, esloveno, si no me equivoco. Muy buen autor, súper recomendado. Realmente tiene una capacidad de lo que voy a describir ahora. Entremos por ahí. ¿Por qué lo recomiendo? ¿Y por qué me parece un buen autor? ¿Y por qué estoy hablando de autores? Que por lo general no es lo que me interesa hablar de autores específicos, sino trabajar idea por medio de algunos autores que se me vayan ocurriendo. ¿Por qué me quería dedicar específicamente a estos dos autores? Porque concretan en ellos ideas que me parecen muy importantes, no a nivel filosófico, no a nivel científico, sino, si se quiere, más a un nivel artístico existencial. ¿A qué me refiero con esto? Con que son de esos temas que desbordan la posibilidad de ser pensados por fuera de un tiempo específico, o sea, son particulares a una época, pero que sin embargo, de alguna manera conectan con algo que pareciera, por lo menos pareciera, no me animo a afirmar que lo es, pero por lo menos pareciera ser algo bastante más transversal. Digo transversal y no trascendental porque afirmar trascendental después de Kant es todo un problema. Entonces me voy a quedar con transversal. Quiero decir que trasciende, trascender, bueno, eso es difícil esta cuestión en filosofía, pero bueno, que va más allá de una época específica, básicamente. Es decir, que son algo muy particular de una época y que sin embargo esa particularidad refleja, a pesar de seguir siendo particular, algo que lo trasciende. Eso para mí hay un juego interesante ahí. Personalmente, además, me ha pasado de que al leerlos hay algo de esto que recorre algo que es importante. El mismo autor, Sandro Maray, lo va a trabajar. Imagínense lo que me gustó de este libro, que ya me lo puedo citar de memoria. En la página 109, él dice que damos la vida entera por una pregunta, algo así dice. Después lo amplía un poco más y dice, puede que no sea una pregunta nomás, puede que sean varias, pero que hay dos o tres temas centrales que se configuran en modo de pregunta y que van a ser como el eje en torno al cual va a girar nuestra vida. Y que damos la vida por esas preguntas, sean conscientes o no sea consciente. Eh, la novela esta en específico trata de dos amigos que se encuentran después de no sé cuántos años, eran muchos años, creo que eran 43 años si no me acuerdo. Bueno, y empiezan a, básicamente es la charla de ellos dos durante horas. O sea, no, es un relato, bueno, se entiende. Eh, pero ¿qué otra cosa me interesaba en relación a lo que habíamos hablado antes? La dimensión del tiempo en la literatura, como había dicho. Y me pareció, o sea, ya de por sí este libro es como que me ayuda a pensar muchas cosas en general, pero eh, los asocié primero porque me gustan mucho simplemente y dije, estas ideas están buenas de este libro. Y después dije, claro, es el mejor libro para pensarlo ambos. En búsqueda del tiempo perdido, ya el mismo título te lo dice. Y la otra es un encuentro después de muchos años, o sea, claro, eran. Ambos estaban destinados prácticamente a esto. Bien, ¿qué me interesa de acá? La otra vez cuando me metí a Instagram,
aparecí con un... O sea, fui por un motivo específico, que era subir una historia boluda de que mis viejos habían salido, qué sé yo. Y de repente me empecé a replantear la vida, porque ¿a qué le estamos dedicando nuestro tiempo? Creo que esa es una pregunta central a la hora de la pregunta del quién soy, ¿no? Que pareciera ser tan importante, me parece que está medio cansada. Me parece que es una pregunta pasada de moda, déjenme decirlo. Porque sí, son modas ese tipo de preguntas, obvio. O se piensa que toda época y cultura se preguntó por la identidad. No, ni siquiera existía la identidad en otras épocas y culturas. Por lo menos no como nosotros. Desde un detalle tan mínimo como el documento. Y si creen que el documento no cambia mucho, fíjense el debate en torno a que se pueda poner o no un cambio de género, que el género ni siquiera debería estar porque qué función cumple ahí en el documento, ¿no? Bueno, más allá de estos debates un poco nulos, voy a decir, voy a traerme, en el sentido de que, bueno, quizás el debate que cae de fondo quizás es lo interesante, o sea, qué es el género, ¿no? Bueno, más allá de eso, digo, el DNI configura cosas, pero no me refiero al DNI en sentido concreto, sino a lo que representa y a cómo nuestra sociedad ha configurado un tipo específico de identidad. Tanto en los videos pasados creo que está bastante implícita, así que voy a explicitar un poco algo a lo que adhiero y que diría que técnicamente es casi un consenso actualmente, que es que la cultura está situada en un marco temporal específico, ¿no? En relación a lo que hablábamos de cómo las cosas se van dando a través del tiempo y su construcción. Construcción puede vérselo, y es el sentido más común, humana. Yo no adhiero a esa posición. Yo adhiero a una construcción, podríamos decir, humana e inhumana, por decirlo rápido. ¿Qué quiero decir? Que parte de cómo se construye la realidad y una época específica y una cultura específica no solamente depende de humanos por cosas tan obvias como, a ver, nuestros alimentos, todo depende de un ecosistema muchísimo más grande. Gran debate en auge, el calentamiento global y que todo bien lo que quiere el humano, pero si no hacemos algo con eso, bueno, se nos va a ir toda la mierda y eh, qué sé yo, la cultura post cambio climático será, no sé, algo medio post-punk y como viviendo de la basura, no sé cómo podría ser llegar a ser eso. No hago futurismo, no me interesa. Pero la cuestión es esta. Hay cosas evidentes que forman parte de la cultura y que no son necesariamente humanas. En tanto hay materiales, hay objetos que forman parte de rituales y que sin embargo no son propiamente culturales. Ahí está todo el debate de si existe algo así como un objeto previo a la cultura humana o si ya todo objeto está insertado en una cultura humana y por lo tanto no podemos ver como un objeto previo a esa cultura. Si la idea de objeto ya es propiamente cultural. Hay un montón de cosas que podríamos debatir. Lo que me parece importante recortar de acá es que si hacemos esa crítica, por decirlo mal y pronto, medio siguiendo al posmodernismo, de que todo es lenguaje, la famosa frase de Derrida de nada hay fuera del texto, o la de Heidegger, la casa del ser es el lenguaje, o la morada del ser es el lenguaje, algo así. Hay muchas de este estilo, o sea, no está en un solo autor, es como una manera de pensar que se formó en torno al siglo XX. Fíjense que también adhiero a, y esto lo inició Hegel, algo así como el espíritu de un tiempo. Algo así como un pensar propio de una época, se estaba enfocando, propio de una época y que podríamos ubicar en una persona, pero que en realidad nace de un contexto. Gran ejemplo,
teorías científicas. Si se creen que el inventor neto de la teoría de la relatividad es Einstein, yo les recomiendo un poco de antropología, un poco de sociología, un poco de cualquier ciencia humana, y está totalmente derribado ese mito. Historia, e incluso pueden meterse en la misma historia de la física, si quieren. Bueno. Pero por hechos tan básicos de que la matemática que utilizó Einstein no la construyó él. Y son años y años de construcción. Además de la tecnología necesaria para ese tipo. Ya sé que Einstein fue todo un pizarrón. No sé si sabían que Einstein jamás en su vida hizo un experimento. Que leyó experimentos de otros, seguro. Pero todos sus experimentos, todo lo que aparezca en sus propios textos, son experimentos mentales. Es lo único que hizo. Pizarra, matemática, que no le gustaba mucho, según tengo entendido, no es un mito, no es que era malo como tal, pero no le gustaba mucho la matemática. Bueno, no importa, la cuestión es esta, que no las crea él en el sentido neto por lo menos. Después nos podemos meter en qué tanto ahí cae sobre él. ¿Por qué digo estos matices? Porque primero estamos ya señalando como incluso aquello que parece más propio de una persona, lo más subjetivo, lo que sale de un cerebro, ahora nos vamos a meter en eso, quizás no es de la persona. Además, volviendo un poco para atrás, ¿qué estaba diciendo respecto al tiempo? Bueno, que el tiempo, en este sentido existencial que lo quiero pensar, no puede ser pensado por fuera de una época específica, ¿sí? Y además, como habíamos leído en uno de los videos anteriores, a mí, como dice Humberto Eco, ¿no? Ahí en El nombre de la rosa, a mí no me interesa eso porque sea una cosa concreta, porque sea un caso particular, por lo que en específicamente es eso, sino porque justamente veo en eso una representación que supera. Este autor, por ejemplo, como dije, que creo que es... húngaro, es húngaro. Él es húngaro, Prost es francés, ambos del siglo pasado. Y sin embargo hay algo ahí que conecta directamente y que nos habla a nosotros. Ni hablar cuando leemos cosas como Platón. O sea, una persona que escribió hace 2500 años, ¿no? Sigue teniendo algo que decir respecto a nuestra realidad. Es interesante ese tipo de cosas. Pero más allá de eso, no sería más allá de eso en realidad. Basándonos en esto, digo, es interesante ver cómo hay cosas que siguen trascendiendo. Ahora, la pregunta es cómo. Y si sigue siendo la misma. ¿En qué sentido? En que quizás hoy es relevante Platón, no por lo que haya dicho Platón o por lo que haya pensado que dijo Platón, sino por cómo en un contexto nuevo y específico se resignifica en torno a lo que es valioso para nuestro presente. Dicho rápido, que yo leo al boludo de Platón y digo qué copado de Platón porque yo pienso cosas en torno a mi presente y lo leo desde ahí. Bueno, yo lo leo desde ahí, yo subjetivamente, yo individualmente, o si estamos hablando de una época ya no soy yo sino una forma de pensar en torno a mi contexto. Y si es en torno a mi contexto, que hay discursos, podemos decir, que me hacen leerlo de una manera determinada. Y esos discursos son determinantes, quiero decir. ¿Establecen una forma única de leer? No, porque puede leérselo de bastantes formas. Y sin embargo, cuando a través de los años vemos cómo se lo ha leído a Platón, hay más o menos una convergencia. En donde no la hay en las lecturas más, si se quiere, interesantes, como la de los autores más originales, si se quiere. Hegel agarra y lee a Platón desde un lugar que nadie lo había leído. Ahí está la genialidad de Hegel. Pero lo hace un poco... Por lo general ese tipo de lecturas se hacen a propósito así. Y además se hacen justamente partiendo de un marco diferencial.
Pero si no está ese marco diferencial, la verdad que es bastante, cae más o menos en ciertos acuerdos. Bien. Entonces, ¿qué tan libres somos de leer a través del tiempo? Pregunta interesante. La voy a dejar. Esta pregunta la voy a dejar. Voy a volver a mi tema. Piensen, si tienen ganas, de cómo se relaciona eso. O sea, no es aleatorio. Bueno. Cuestión. Vivimos en torno a una pregunta, ¿no? Y es interesante cómo en estos dos autores que tomé hay una dimensión del tiempo muy específica, que es la atemporal, paradójicamente. Es esa sensación en momentos clave de la vida en lo que se está viviendo es atemporal, no en el sentido que esté fuera del tiempo, porque atemporal en realidad en sentido estricto sería eso, está como fuera del tiempo. Pero yo no quiero decir eso, no hago referencia a eso. Me refiero a cómo esos momentos parecen lo contrario a ser fuera del tiempo, a estar en todo el tiempo. Es decir, la sensación específica, para que se lo puedan imaginar a qué estoy haciendo, para tangibilizar, ¿no? La referencia específica que puedo hacerle a esto es que son esas cosas que uno está y venga lo que venga, uno puede sacarlo a la mierda y decir, no es tan importante. Esto es más importante. Es como que generan una sensación de que nada más importa. Y ahí lo uno con otra de las cuestiones que tienen en común, porque son estas dos novelas las que agarré, pero lo he encontrado en otras. Y una sensación que aún hoy me suele costar como terminar de descifrar, pero justamente por eso creo que hay algo ahí. Pero, y además que cuando las leo me remueven algo que tampoco termino de descifrar. No es inefable, ¿eh? Ojo, no es que no hayan palabras. Es que es un sentimiento y un pensamiento y algo, fenómeno complejo, y en tanto su complejidad es tan grande, yo todavía estoy elaborando. Porque esto es algo central. ¿Por qué uno viviría todo el tiempo con la misma pregunta? Es una estupidez si uno lo piensa, lo que dice Sandor. Bueno, pero quizás justamente, voy a decirlo así, las cosas importantes tienen una cierta autonomía, una cierta resistencia, que hace que su importancia justamente radique en que esa complejidad lo que hace es que solamente la podamos vivir por medio del proceso. Acá lo voy a unudar a otra pensadora de la cual me olvidé el nombre, pero en la cual me inspiré también a su vez para escribir un relato, en el cual en un momento digo algo así, voy a parafrasear como me acuerdo mi propio relato. Escribo algo así como, y quizás esos temores están hablando como de la angustia existencial respecto a no saber qué es lo importante justamente, ¿no? Quizás esos temores es lo que nos mantienen despiertos del teatro de costumbres. Recuerden sobre todo, y es muy importante, el teatro de costumbres. Y ahí tomo la idea de esta autora que les decía, que ella dice, esto era lo que había pensado en base a la autora. Esto es lo que dice la autora, la idea de la autora propiamente. Que no recuerdo quién es. Si después me acuerdo, lo pongo abajo, calculo. Bien. ¿Les serviría que ponga las referencias abajo de lo que voy citando? La verdad que me daría bastante paja, pero calculo que con la IA se puede hacer fácil, relativamente. Bueno. em, si no lo hacen ustedes mismos, preguntan acá. Creo que tienen una IA en YouTube para preguntar. Bueno. Ella dice que lo importante de la pregunta, yo cuando lo leí me dio vuelta todo. No es tanto la pregunta como tal, aunque sí, sino el hecho de que si esa pregunta es realmente importante, no trata de responderla. Ahí está la cuestión. No trata de qué respuesta le damos. Si yo me pregunto algo muy importante, supongamos, ¿qué es lo que quiero con mi vida? Si es una pregunta realmente importante, no la voy a poder contestar. Salvo con mi vida entera. ¿Se entiende? Ella dice, en realidad, hay que sostener la pregunta.
Es como, lo dice, es en una novela, entonces también como que medio elaboré la idea un poco como... Es mi lectura también, siempre recuerden eso. Bueno, pero ella, según pude leer yo ahí, hace que el personaje sostenga esa pregunta, que la lleve consigo. No que intente sacársela encima para dormir tranquilo. ¿Sí? Ese personaje estaba desesperado ahí por estas preguntas casi obsesivas que se estaba haciendo y quería como sacárselas de encima. Y un poco la idea, creo que hay de fondo ahí en esta novela que les comento, es que no hay que sacarse esas preguntas de encima. Y conectándolo ahí sí con Sandor Maray, creo que esas preguntas son tan importantes. Voy a buscar para leerlo completo mientras tanto. Son tan importantes, dice así. Aquella casa era como un disfraz, o el disfraz era el uniforme. A la pregunta solo puedes responder punto y coma. Y de alguna manera, ahora, cuando ya todo ha terminado, has respondido con tu vida entera. Cuando ya todo ha terminado, has respondido con tu vida entera. Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. No importa lo que diga, no importa con qué palabras y con qué argumentos trate de defenderse. Esta idea me parece interesante también de la cuestión de que uno se defiende casi de esas cosas. Porque lo difícil de enfrentarse a estas preguntas es que, y esto es central en el psicoanálisis, sobre todo en Lacan, es el que más va a trabajar esta idea, de que la afrenta con el deseo es angustia. Si ustedes se angustian en torno a algo, pregúntense qué hay ahí, porque la angustia es índice de deseo. Es casi un... Miren que yo sigo a Pola, voy a hacer otros videos de Apola, así que ya verán mejor de lo que trata, si les interesa el psicoanálisis. Si les interesa, yo creo que son temas, viste, que bueno, son interesantes en sí mismos, por más que no les interese el psicoanálisis como tal. Bueno, la cuestión es que el psicoanálisis que yo adhiero no tiene casi patrones de lecturas así. Pero justo la angustia, aunque la angustia es una forma. ¿En qué sentido? De que no hace referencia a algo específico. Yo no tengo manera de, por signos, reconocer la angustia. Signo que quiere decir algo que significa algo. Es decir, no es que la angustia es cuando alguien llora. Incluso la angustia puede venir una persona y me dice, ¿sabes qué? Dejé el trabajo y me siento tan feliz. Y yo por algo, no sé, por que llevamos tiempo de terapia, porque la manera en que me lo dice, por el contexto, capaz que no es terapia, capaz que soy el amigo, y capaz que lo conozco muy bien, y yo sé que ese trabajo le importaba mucho. Entonces, yo reconozco que hay algo extraño ahí. Quizás eso es angustia. La angustia aparece de maneras muy distintas, pero donde aparece es central ver qué es, porque generalmente está en torno al deseo. Y en referencia a eso, por eso uno se defiende. Porque uno es más cómodo quedarse en el plano de la demanda. ¿Qué quiere decir demanda? Lo que parecería ser solamente necesario. Yo con esto estoy bien. No, sí, sí yo con un autito, un trabajo, estoy chocho. No digo que eso esté mal, ¿eh? Yo, de hecho, soy una persona bastante conformista en ese sentido. Materialmente, la verdad que, es más, trabajo todo el tiempo para estar feliz con menos. ¿Sí? Materialmente. Como decía Platón, esta es una palabra, no aparece así como tal en Platón, pero yo lo leí, lo transformé y me quedó guardado como yo lo transformé, no como lo leí. Pero bueno, decía algo así como, la pobreza no es la disminución de los valores o de los bienes, sino el aumento de los deseos. Deseos, él en su contexto entendido como querer más cosas, ¿no? Materialmente estaba todo en el plano de la frase. Entonces, es cierto. O sea, mientras una más cosas quiere, más pobre es. Es cierto, porque yo quiero un auto. Quizás si no tuvieras ese deseo, no serías tan pobre porque al no tenerlo, pero quererlo, sentís que te falta. Si no, no te faltaría. Y estoy hablando en un plano material. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de falta que no tiene nada que ver con esa, que es inevitable. Que tiene que ver con el deseo. Y no tiene que ver con que me falte algo. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, eso si quieren lo dejamos para otro video. Comenten acá abajo si les interesa ese tema. Igual seguramente lo toque por un tema del psicoanálisis. Es inevitable, pero bueno.
Volvamos. Entonces, no me refiero a ese plano material, ¿sí? Estamos hablando en otro plano. Esto es algo interesante que también es transversal a las novelas, que es la otra escena. La otra escena me refiero a que las cosas, aunque parecerían referirse siempre a lo mismo y a una sola cosa, o sea, ser unívocas, unívoco, uno, como una sola boca, sería la traducción más literal, podríamos decir, se aboca a una sola cosa. O sea, parecería que cierra en algo. Que cuando yo digo mate, que cuando yo digo té, que cuando yo digo salir, parece que estoy hablando de lo mismo. Experimento rápido. Té. Si yo les digo té, ¿en qué piensan? ¿Un tecito? ¿Me voy a tomar un tecito? ¿Puede ser? Sí, vamos con esa. Te quiero. Ah, no, bueno, ahí una expresión amorosa sentimental, ¿no? Te quiero matar. Ah, bueno, o estoy declarando un crimen o me enojé con alguien en la clase, en la calle por ahí y estoy bardeando, ¿no? Te quiero matar a besos. Ah, volvió a la sentimental, ¿no? Fíjense cómo en base a la otra palabra van cambiando. Es un ejemplo muy básico, sí, muy burdo. Perdónenme por esa, pero vamos con eso. ¿A qué voy con esto? Que las palabras cambian con algo tan sencillo como que poner una palabra después. Imagínense si no va a cambiar con un contexto entero. O sea, es lo mismo decir una frase como por ejemplo... Un chiste. ¿Un chiste da igual donde se diga? ¿Va a ser siempre igual de gracioso? Hagan un chiste en un funeral a ver si es lo mismo. No lo estoy diciendo tampoco en el sentido de que necesariamente un chiste en un funeral va a salir mal y va a estar fuera de contexto. No, de hecho lo contrario, capaz que un chiste en un funeral es muchísimo más efectivo. Me acuerdo cuando murió un amigo, no, cuando nos juntamos a escabear ahí como para muerte del loco, estábamos todos haciendo chistes y cagándonos en risa porque sí, y sí, si no un bajón, ¿entendés? Bueno, entonces, dentro de ese contexto específico, como que cualquier chiste era más gracioso. Todos éramos graciosos ahí. Y quizás no era tanta risa. Capaz que alguien decía, no sabe, caca. Y todos estábamos riéndonos por una pelotudez. Entonces, el mismo chiste no es el mismo chiste según su contexto. Bien. La otra escena hace referencia a cómo lo que creemos que está sucediendo en un solo plano, por eso la otra escena, piénsenlo como en un teatro, una escena de teatro, piénsenlo como si quieren, como una escena de Netflix. Nosotros creemos que estamos viendo una sola pantalla, una sola escena, ¿no? Pero siempre hay otra escena. ¿Qué otra escena? Cómo hay un armado, voy a decirlo así, simbólico, es decir, hay significados ahí puestos en juego implícitos que construyen a eso. No solamente en la literatura, yo digo en nuestra vida cotidiana. Y hay algo importante, yo estoy haciendo un sistema filosófico y hace poco me di cuenta que gran parte de lo que estoy haciendo es para demostrar cómo lo que creemos que generalmente no existe o que tiene menos realidad, que le negamos cierta, vamos con la palabra, ontología, es decir, que creemos que tienen menos característica de ser, menos sustancia, menos potencia, llámenlo como lo quieran, los sueños, la ficción, la literatura, los deseos, las metas, la imaginación, el recuerdo, todo ese tipo de cosas que solemos negarles cierta realidad, son parte no solamente fundamental de nuestro día cotidiano, sino que además la gran mayoría de veces tienen muchísima más fuerza y tienen muchísimo más que ver con qué hacemos, por qué lo hacemos y de qué trata nuestra vida, que cosas muchísimo más tangibles y palpables, si se quiere. Bien. Por ejemplo, ¿no? Sigamos con los ejemplos. Una persona viene, pesa 180 kilos. Está en terapia, ¿no? Estamos en terapia. Yo soy psicólogo, la atiendo, ¿no? Viene ahí, se sienta. Y me dice, no sabe, estoy muy flaca. ¿Qué agarra? Y dice una persona de sentido común. No, ¿cómo va a estar flaca? Si yo te veo gorda. Es más, puedo agarrar y dice, bueno, yo te veo gorda puede ser medio subjetivo. Así que voy a agarrarme de la ciencia. Y dice, según los estándares mundiales de peso,
vos estás en una categoría de sobrepeso. Es más, podría decir que es sobrepeso mórbido. O sea, es peligroso para tu salud. Bueno, ¿está hablando de esa flacura? ¿Es ese cuerpo al que está haciendo referencia? ¿Cómo puede ser que una persona que se acaba de comer 2 pollos tiene un TCA, ¿no? Trastorno de la conducta alimenticia. ¿Cómo puede ser que una persona que se comió 2 pollos seguidos uno atrás del otro diga tengo hambre? ¿Dónde está el hambre? Es el circuito dopaminérgico. Es... No digo que eso sea falso, ojo, porque con lo del anterior video, ¿no? Que decía lo de la droga. No digo que todos esos estudios sean falsos, ¿no? Porque sería muy bruto negar un montón de estudios que hay. Lo que estoy diciendo es que no es lo único. Y que quizás estos fenómenos específicos que estoy nombrando no se refieren a eso. Todo eso que a uno, si no está acostumbrado a pensar estos ejemplos, no se enfoca. Ahí está. Le parecerían muy sorpresivos, son parte de nuestra vida cotidiana, todo el tiempo. Nada más que muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes. Pero ese carácter, voy a llamarlo así, carácter metafórico de lo que ocurre todo el tiempo, es decir, que siempre estamos referenciándonos a otra cosa y que estamos hablando de otras cosas que no nos damos cuenta, es parte central. Y tiene muchísimo que ver con esto. Por eso nos defendemos, porque no, es lo más propio que existe, porque justamente damos la vida entera, dice Sandor. Pero a la vez no termina de ser propio. Y termina siendo como una especie de... Nos increpa. Nos dice, vos, ¿qué querés? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y... Bueno, a mí me angustia porque hay algo en torno a mi deseo ahí, ¿no? Eh, que gira en torno a qué le estoy dedicando mi vida. Por momentos estoy muy feliz. Yo básicamente le dedico mi vida a leer. Eh, qué sé yo, disfruto mucho. Y además me fascina la cuestión de seguir aprendiendo. Como para que sea un parámetro. No importa, es mucha lectura. Porque no importa la cantidad. Bueno, eh, lo importante es que yo he tomado la decisión de dedicarle gran parte de mi vida a eso. No hago otra cosa, sí, obvio que hago otras cosas, obvio. Pero gran parte de mi vida gira en torno un poco a eso. Dedico mucho tiempo sobre todo a leer, pero también un poco a escribir sobre lo que he leído. Y además de eso, las carreras. Entonces, entre esas cosas me muevo y un poco mi vida es en torno a eso. Pero bueno, quiero volver a la cuestión temporal, ¿sí? De estas preguntas. Porque lo central es justamente como lo dice en torno a este encuentro. Eso que dije antes. Eso era la página 109 hasta las 17. O sea, volvemos para atrás. Y él dice acá. Era como si en 75 años, 65 años, nunca me hubiese puesto otra ropa. ¿Ropa a qué se refiere? ¿A la ropa? No. Bueno, es de lo que estamos hablando. Es justamente de lo que estamos hablando. Ropa, acá. Y yo, esto es lo que voy con que es cotidiano. Yo creo que lo entendieron ustedes. Y ni siquiera tuvieron que tener el contexto de leer la obra para entender a qué se refiere con ropa. Cuando dice, parece que nunca me cambié la ropa. ¿A qué se refiere? ¿Qué está queriendo decir? Que hay algo que le hace pensar que a pesar de todos los años, algo sigue igual, ¿no? Y quizás tiene que ver con estas preguntas. ¿Es una sola pregunta? No, esa es la cuestión central. Y yo esto lo voy a dejar como preguntas, paradójicamente. No termino de sentar si es una pregunta que se puede formular. Que yo pueda ser consciente, esta es mi pregunta. No creo que sea así. No creo. O por lo menos es igual que la identidad. O sea, lo que veíamos antes con Prost. Va cambiando. Va cambiando porque no me pertenece. Porque el yo no es yo. Podría dedicarle un video entero a eso, me parece, a la idea del yo, a la idea de la identidad, a la subjetividad. Si les interesa, dejen acá abajo, pongan, no sé, video yo.
Otro que tenía pensado hacer es el libre albedrío, que atraviesa un montón de temas, es increíble, o sea, la libertad humana. Eh, Somos libres, no somos libres, toda esa cuestión. Porque va bastante en relación con esto, está todo relacionado un poco. Bueno, cuestión. Fíjense el sentimiento atemporal que tiene esto. Y hay algo en torno a eso que yo creo que por eso no es que me preocupe, pero me conmueve. Ahí está la cuestión. Yo creo que quedo tan como despalparrado porque hay algo en eso que intima. No en el sentido de llega a lo más profundo de mí. No soy para nada de la idea de lo profundo. Hay otro autor que de vuelta no me voy a acordar porque me encanta no acordarme de los autores. Es un poeta. No me acuerdo si es Rimbaud también. No importa. Que dice lo más profundo es la piel. ¿No? Es una idea igual bastante común en el siglo XIX, en la poesía del siglo XIX. Y soy muy cercano a ese tipo de ideas porque justamente lo que estamos hablando recién, lo más importante para una persona no es lo más interno, incluso puede estar afuera. ¿En qué sentido? En que todos estos significados, toda esta otra escena, no es algo que esté adentro nuestro, no es algo que sea más profundo. Es de hecho lo más superficial. ¿Superficial en qué sentido? Es que es como una capa, piénsenlo como una capa invisible que está en torno a todos los objetos, todo. Es una idea para tangibilizarlo. En realidad está mal pensarlo. Es mucho más abstracto. En realidad es bidimensional. Tiene dos dimensiones. Pero para pensarlo un poco, pensémoslo así. Lacan lo trabaja con la lámina. La laminilla, es un mito, no importa. Pero piénsenlo, si no sabían esto, hay la superficie del agua. Hay como una delgada capa que hace como de corte entre la atmósfera, el cielo, el afuera, con el mar, ¿no? Con el agua. Y hay como una delgada capa ahí. Creo que se llama tensión superficial, algo así. Bueno, eso es a lo que me refiero. Es como esa capa, ¿no? De significados. Y está ahí. Y está ahí. O sea, no es necesario hacer un estilo Sherlock Holmes y ponerse a investigar ahí, indagar. No, es lo más superficial. Yo no soy de la filosofía como critica muy bien Hegel, de los profunditos que se la dan ahí de sapientes y qué sé yo, y busquemos lo más profundo, qué sé yo. No, de hecho soy bastante crítico, pero no es el tema, no es el tema. No nos desviemos, que yo me desvío mucho. Bien, vamos con otra. Hay una cuestión en torno a lo que venimos hablando, que es que muchas veces estos temas se relacionan de alguna u otra manera con la culpa. Voy a leer el fragmento y ahora vamos con esto. Existe una forma de vergüenza, la más penosa que un ser humano puede experimentar. La vergüenza de una víctima al tener que mirar la cara a su asesino. Me parece una idea fundamental que de alguna manera ya está en Nietzsche, con la moral cristiana y todo esto de cómo la iglesia cristiana, por medio de la culpa, lo fungió como un mecanismo de coerción y de manipulación para, a través de eso, ejercer poder, ¿no? Entonces, el pecado, la idea del pecado y todo este tipo de cosas, pecado original aparte, o sea, no es un pecado que se pueda supeditar en la tierra, sino que solamente tendrá redención en el cielo, cielo el cual que tenés que ganar. Bueno, toda esa lógica, que la trabaja muy bien Nietzsche, no me voy a detener ahora en eso, construye un poco nuestra moral y nuestra culpa. Y me parece central ahí la cuestión, en donde se lo ve mucho esto y donde es muy evidente es en los casos de abuso o violación, que espero que en YouTube no me censure eso. Bueno, que es muy claro que el que más se siente culpable es la víctima. Es paradójico esa cuestión. Eh, Digo, para pensarlo, porque uno por sentido común, ¿qué diría?
que la culpa la tiene que sentir el que cometió el delito, la aberración, el pecado, por seguir con la cuestión religiosa, ¿no? Pero no, lo suele sentir más la víctima. Es un tema que no estoy diciendo a la ligera, es tan un tema tan común, digamos, entre las víctimas, que es un tema de la psicología, o sea, un estudio propio de la psicología. Interesante, incluso, obviamente, de la abogacía. ¿En qué sentido? De que toda persona que estudie leyes tiene que estudiar estas cosas porque es notable que en la mayoría de casos las víctimas son las que más culpa tienen. Y vieron cuando pasó todo esto de los scratches, sobre todo con el Me Too y todos los famosos saliendo a scratchar, lo que pasaba mucho es que se decía que una víctima tenía un relato inconsistente. Obvio. Obviamente. De hecho, yo sospecharía un poco más de los relatos que fueran perfectos, casi un relato literario. En esos, y déjame ver, porque ahí hay otra cuestión de la memoria. Bien, volvemos a nuestro tema entonces, ¿no? Que la memoria, al reconstruir, también reconstruye desde esta otra escena de la que estábamos hablando. Y no todo es tan claro. Uno se da cuenta de estas cosas, sobre todo en los problemas, en los síntomas, en cuando algo falla. La falla revela mucho mejor la estructura, revela mucho mejor de qué trata y de cómo funciona. Entonces, en estos momentos, ¿por qué la víctima obviamente no va a reconstruir un relato coherente? Porque no hay coherencia en ese relato. Hay una autora, Silvia Plath, que me parece que es en una entrevista, que la ponen como prólogo de uno de sus libros famosos, creo que es La campana de cristal. Corríjanme si me equivoco. Estoy citando un poco de memoria, pero estoy segura que es la autora la que lo dice. Ella cuenta un poco. No se entiende bien si se está contando de una amiga, si está contando de ella misma. No importa, no viene al caso. Lo importante es que lo que cuenta ella es una mujer que sufrió un abuso y que ella, como buena escritora, lo dice poéticamente. Dice: la trama de los acontecimientos han sido cortadas, como una tijera que atraviesa lentamente una hoja y la va despedazando. Y yo tuve que ver ahí los fragmentos, los pedazos, cada retarso que me hacía acordar de lo que se suponía que aquello había sido. Pero ¿saben qué era lo peor de todo? Ni yo lo quería recordar. Estaba intentando ir en contra mío, ir en contra de lo que mi memoria quería que haga. ¿No? A ver, hay muchas ideas centrales. Una que, y sí, en momentos tan dolorosos para una persona, las cosas se diluyen un poco, se fragmenta, se rompe. Pero además de eso, uno no quiere recordar esas cosas. Entonces, ¿cómo cuando uno no quiere recordar y yo lo estoy dando con los casos del abuso porque para mí son los que son más evidentes y porque son de los que más me chocan por lo general también. Me parecen bastante crudos por lo general. Bueno. Pero piénsenlo en su vida, no sé, si han perdido a alguien, también lo van a saber perfectamente. Intenta reconstruir con la persona que perdieron momentos del pasado. Hay que darse un momento para pensar ese tipo de cosas, ¿no? Porque digo, son cosas cotidianas y que de alguna manera yo no estoy hablando de nada que no sepan. Eso es lo interesante. ¿No? Bueno. Esto en relación a la otra escena, para seguirlo pensando. La mansión lo comprendía todo. La mansión, un objeto, puede comprender cosas. Lo comprendía también el silencio. ¿El silencio? ¿El silencio existe? ¿Dónde está el silencio? Comprendía también los recuerdos.
llenos de dudas. Son todos recortes, no está uno atrás del otro. Fui recortando yo. Todas las casas donde vive gente, cada tocada por la pasión con toda su fuerza, se llenan de este contenido impreciso. ¿No? Tocada por la pasión. ¿Qué quiero decir? Que de los objetos que estamos hablando acá, del tiempo del cual estamos hablando, no es algo que yo pueda agarrar. No es algo, jamás, no es lo que me dice mi reloj. No tiene nada que ver con eso. Y la memoria y el recuerdo del cual estamos hablando no es el de la historia. No es eso acá. No estoy diciendo de vuelta, como lo que dije con las neurociencias, como lo que digo en general con otro tipo de ciencias. No estoy diciendo que eso sea falso y que esto sea lo más verdadero. Solo estoy diciendo que quizás para pensar lo que estamos pensando ahora es otra cosa. Estoy especificando, básicamente, qué es lo que para este tipo de temas específicos me parece más importante pensar. ¿Quiere decir que lo otro no sea importante? No. Quiere decir que me interesa pensar estos temas bajo estos recortes específicos porque lo otro vayan a YouTube, pongan en YouTube neurociencia, drogas, redes, van a aparecer 25 millones de videos. ¿Sí? Ahora, quizás podemos pensar como otro tipo de explicación que lo que buscamos en redes no es dopamina. Quizás lo que buscamos en redes es esta otra escena. Quizás hay significados implícitos que juegan parte de un entramado mucho más complejo que poder reducirlo únicamente, podemos pensarlo en conjunto a lo mejor, pero digo, reducirlo únicamente a una cuestión de droga, hay que tener cuidado. Y yo sé que es muchísimo más complejo que decirle circuito dopaminérgico. Está desde, por ejemplo, la cuestión de la integración de los sentidos en los nervios ópticos, la transmisión de millones y millones de neuronas encargadas de integrar toda la información de los sentidos a través de grandes circuitos intercableados del cerebro por medio de un montón de sustancias, no solamente las neuronas, sino también todo lo que necesitan las neuronas para funcionar, como las células gliales. Sé que hay un montón de complejidad más ahí, no me malinterpreten, ¿sí? No estoy reduciendo esto. No estoy despreciando la neurociencia para nada. Pero me interesa pensar algo que quizás pensamos menos que eso. Porque es bastante intuitivo, por más de que no sepas nada de neurociencia, ¿sí? Por más de que no sepamos nada de biología, no sepamos nada, es bastante intuitivo pensar que es una cuestión en que soy adicto porque hay algo acá que es como placentero, entonces voy y pico de vuelta ahí y paso un par de reyes. Lo mismo en general es más fácil pensar lo que está en uno. Es más, las víctimas. ¿Ustedes creen que no quieren creer que fue culpa suya? A lo mejor sí. A lo mejor recontra quieren creerlo. ¿Por qué? Porque es más fácil. Es muchísimo más fácil. Al igual que echarle la culpa únicamente al supuesto atacante. ¿Y por qué digo supuesto? No me malinterpreten en esto, ¿no? Pero, más aún los que lo hayan vivido esto, eh, los que hayan leído, lo que se hayan visto este tipo de experiencias y conozcan un poco, o sea, que estén en un par, van a poder ver un patrón y es que la víctima quiere sentir la culpa. ¿Por qué? Porque es más fácil. ¿Por qué? Porque es un mecanismo común que tenemos. Es más fácil decir que yo no me levanto a laburar porque soy un vago que aceptar que hay un sistema entero que me hace laburar 14 horas, que estoy cansado de laburar de lunes a sábado, que mi vida no está siendo satisfactoria. ¿No? Porque, ¿cuál es más fácil cambiar? ¿Cambiarme a mí o cambiar un sistema? Bueno, y eso en general. Es más fácil decir, no, ¿ves que yo como para el culo? Si yo soy un boludo, debería comer mejor.
Quiere decir que hay todo un sistema que busca que comamos comida adictiva porque es más barata y más fácil de vender y a su vez hace que comamos más cantidad y por lo tanto el aumento de consumo sea mayor y por lo tanto las empresas ganen más. Están separadas y no, o sea, en el sentido de que justamente nuestros deseos, porque de vuelta, ojo, tampoco es culpa de la empresa, porque eso también sería volver a caer en el simplismo. Quizás hay otra escena. Quizás esa otra escena quiere decir que somos una cultura consumista. Y eso no solamente tiene que ver con uno de estos elementos que estoy nombrando, que son ejemplos sueltos. Hasta que no lo pensamos con algo que le pueda dar marco. Póngase capitalismo o imagínense lo que quieran. Sociedad del consumo, sociedad del cansancio, se le ha puesto muchos nombres. Piénselo desde donde quieran, pero digo, no se reduce a la persona. Y quizás lo que parece más interno, mis ganas de comer, no ser mías. Bien. Y lo que parezca, para darle la vueltita, lo que parece más externo, quizás es solo más personal. ¿A qué me refiero a esta pregunta que estábamos diciendo? Quizás eso que parece que me viene de afuera y de lo cual me quiero defender, esa pregunta extraña, inentendible, inconsciente en gran parte, quizás eso es toda mi vida. Otro relato que escribí, cuento ahí de un joven que ve a su abuela, está hablando con su abuela había enfermado hace poco, se estaba recuperando, y cuenta que se enorgullece mucho de ella porque dice que ve su angustia, no tanto porque se iba a morir, no era eso lo que la aterraba, sino el hecho de confirmar que había dado su vida entera por cosas que no eran importantes. Qué terrible, ¿no? Creo que si tengo que decir, uno de mis mayores miedos es ese. Que pasen los años, mire para atrás y mire con vergüenza. Vergüenza no solamente en el sentido de haber sido una mala persona, o sea, no solo en el sentido moral, sino también en el sentido de no hice aquello que quería. No me hice cargo de eso. Difícil. Y para justificarme justamente los miles de paréntesis que fui haciendo y los videos, esto en general, y lo que voy a seguir haciendo porque es mi manera de hablar en general. Bueno, quizá lo estoy contando con demasiados detalles. ¿No? Uno podría decir, pero son dos ideas boludas las que dijiste, son detalles al pedo. Bueno, no sé. Siento que aportan, siento que además los ejemplos son muy útiles para ir tangibilizando un poco la idea. Y un poco que estoy explorando también. ¿Qué es esto? Porque no crean que la tengo clara para nada. Esto es algo también que me parece interesante pensar, que es como me doy cuenta de que puede darse la imagen. En general, no voy a tomarme a mí, pero en general creo que es con las personas que se dedican como a leer mucho. Suelen dar la imagen esta como de consistencia, de certeza, de que son muy seguras. Y realmente al buen lector lo reconoces porque a pesar de haber leído tanto, o incluso por haber leído tanto, es que se siente que no sabe nada. Y, y creo que la motivación de leer tanto es un poco también esa desesperación de que uno tiene estas preguntas de las que estamos hablando, estas... uno es sensible. ¿Sensible en qué sentido? No solamente no en el sentido de, uy, me largo a llorar, sino en el sentido de cierta captación de estos detalles que voy a hablar ahora, de esa otra escena, de que hay algo más siempre en lo que se está diciendo. Siempre se dice de más y siempre se dice de menos. Se dice de más porque nunca termino de decir lo que quería decir y siempre se dice, por eso se dice, perdón, se dice de más y se dice de menos porque al mismo tiempo siempre exagero en palabras, es decir, como que nunca le das al clavo. Y es una cuestión estructural del lenguaje, pero bueno. Quizá lo estoy contando con demasiados detalles. Dice para disculparse, me disculpo. Pero no se puede hacer de otra manera. Solo a través de los detalles podemos comprender lo esencial.
Así lo he experimentado yo, en los libros y en la vida. Bien, esto es creo que la última que tenía marcado de él. Si no me equivoco. Sí. En otro libro él va a decir que creo que se llamaba... No voy a acordar el nombre. Pero bueno, él dice que más o menos uno se da cuenta que las cosas se repiten. Y eso es tremendo, ¿eh? Una vez que lees mucho, empezás a ver patrones que se repiten muchísimo en las ideas, en la vida cotidiana mismo, en lo que dice la gente. Es interesante ver cómo uno cree que siempre es original y, y después de un ratito le saca la teca y ve que son todos patrones repetidos, que más o menos todos dicen las mismas ideas y que no hay mucha diversidad en el fondo. Bueno, pero por eso la cuestión está en los detalles. Y ahí está mi cuestión que me va a hacer unir de vuelta a Prost y por qué quería volver a hablar de él y me parece que es el puente fundamental. Todo esto de vuelta está un poco improvisado. La verdad que lo acabo de pensar este hilo, así, que unió. Eh, y las citas ni siquiera las tengo pensadas. O sea, recién antes de empezar el video dije, este libro va a servir. Me puse a ver así lo que había resaltado, porque los hago, mis libros son un desastre. Para cualquier persona que respete los libros, nada, tremendo. Pero le hago cosas así como llaves. No sé si se ve. Creo que no se ve nada. Sí, está invertida. Le hago llaves, lo subrayo. En la mayoría le escribo acá abajo cosas también. Bueno. Para mí, la misma autora, esta Luna Miguel, en Leer Mata, dice que básicamente hay que hacer destrozar los libros. Y estoy totalmente de acuerdo con ella. Que es como la manera de apropiarse del libro. Pero no importa, era un paréntesis más de los millones que puse. La cuestión es que, sobre todo para el final de la obra, pero no, lo van construyendo desde el principio en Un amor de Joan, que es uno de los tomos que decíamos, construye mucho una sensación específica, que es, él tiene como una fascinación con la séptima tonada, me parece que es de una canción ficticia, o sea, de un autor ficticio que inventa él para la novela, y como que siente que hay algo ahí que lo interpela, ¿no? Desde el primer momento que la escucha, pero que después la va indagando. Y va a ser transversal, o sea, aparecen los momentos más fundamentales de este tomo. Y sobre todo al final, como que se pone mucho a reflexionar en torno a esto. Yo acá tengo justo la página que sintetiza un poco todo. Y tenía dudas porque es un poquito larguito, es una página entera, pero lo voy a leer. Porque puedo. Y porque espero que les guste. Qué sé yo. Pero de pronto fue como si ella hubiese entrado. Y esta aparición representó un sufrimiento tan desgarrador que tuvo que llevarse la mano al corazón. Con ella, paréntesis, estaba leyendo porque no sabía si la había errado porque pensé que se refería a ella, a su amor, pero no. Con ella se refiere a la canción. El violín había ascendido a notas muy altas, en las que permanecía como en espera. Una espera que se prolongaba sin que dejase de sostenerse. Fíjense la cuestión temporal, ¿no? De vuelta, volvamos a esta cuestión de que lo estoy construyendo todo esto desde a qué le dedicamos el tiempo y cómo quizás a lo que más le deberíamos dedicar el tiempo son a esos momentos atemporales, pero que justamente por esa característica paradójicamente no podemos dedicarle tiempo, salvo nuestra vida entera. ¿Se entiende la paradoja que estoy construyendo un poco? Bueno, que estoy construyendo no en el sentido de que la estoy construyendo yo, que creo que es una paradoja y el motivo de lo desesperante en torno a esto. Y que de vuelta, no sé si esto se lo puede llevar para algo inherente al humano, no creo sinceramente. Pero sí por lo menos para nuestra época actual. Creo que es algo que sí me supera a mí por lo menos. Que es parte de un contexto. Bueno, sigo entonces. Prolongarlas sin detenerlas. En exaltación que encontraba en divisar ya el objeto de su espera acercándose. Y con esfuerzo desesperado para tratar de durar hasta su llegada. De recibirlo antes de expirar. De mantenerle aún durante un instante, con sus últimas fuerzas, el camino abierto para que pudiera pasar,
como se sujeta una puerta que sin nuestra intervención volvería a cerrarse. Como que se le escapa, ¿no? Y antes de que Joan tuviese tiempo de comprender y decirse, es aquella frase de la sonata de Venturi. Venturi es el autor ficticio que inventa él. No escuchemos. Todos sus recuerdos de la época de Odette es la que ama, estaba enamorada de él, en los que estaba enamorada de él, y que hasta aquel día había logrado mantener invisibles en las profundidades de sí mismo, engañados por aquel brusco rayo del tiempo de amor que, creyéndose de vuelta y a todo vuelo, subían otra vez a cantarle algo alocadamente, sin compasión por su infortunio de la hora. Los olvidados estribillos de la felicidad. Los olvidados estribillos de la felicidad. En lugar de las expresiones, esto es lo central, ¿sí? Quédense con esto. En el lugar de las expresiones abstractas, tiempo en el que era feliz, tiempo en el que era amado, esas son las expresiones abstractas, que en él habían pronunciado tan a menudo hasta entonces y sin demasiado sufrimiento, porque su inteligencia solo había metido allí del pasado unos supuestos extractos que no conservaban nada de él. O sea, básicamente, cosas abstractas como, yo antes era feliz. Le suponía un pasado falso del que hablábamos. Le inventaba un pasado a eso. Redescubrió todo lo que en aquella dicha perdida había fijado para siempre la específica y volátil esencia. Volvió a verlo todo. Los pétalos nevados, rizados y del crisantelmo, que ella le arrojó en su coche, que le apretó contra sus labios, la dirección del relieve. Sí, un ratito voy a saltear un poco. Recordaba el tono que ella había exclamado: siempre voy a poder verle, yo siempre estoy libre. Ella, que ya no lo estaba nunca. Bien. ¿Por qué me pareció interesante todo este fragmento? Porque creo que supera la idea de nostalgia. Creo que no es únicamente nostalgia. Es más, creo que cuando dice esas expresiones abstractas, ahí se está refiriendo a la nostalgia. Cuando uno dice, yo antes que era feliz. ¿Feliz en qué? ¿Por qué era feliz? ¿No? Como que en ese sentido abstracto que en realidad no se refiere a nada y es medio un dicho que uno repite por inercia. Pero creo que justamente lo que está señalando acá es ese momento de devastación casi del personaje, porque se da cuenta de que realmente en un momento tuvo algo así como la felicidad. ¿Y por qué aparece justo antes el fragmento de esto de la sonata esta que tanto le fascina? ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy intentando hablar? Yo tenía una obsesión por como algo específico, digamos, como que es esto. Y que sea algo súper específico porque es como que hacía alusión mejor a lo que quería pensar. Porque daba la sensación de es esto y no otra cosa. Porque además, en tanta complejidad, en que todo se vayan tantos matices, en que todo crezca tanto cuando uno lo intenta analizar, en esta parálisis de la típica del filósofo que decía antes, uno necesita encontrar algún elemento, por decirlo poéticamente, un brillo, un destello en algo simple que en esa simplicidad tenga la capacidad de soportar lo complejo. Creo que cuando se encuentra con la sonata, en este personaje es una canción, pero puede ser cualquier otro elemento. Pero es un elemento que uno sabe, lo conmueve. Más, es como que tiene un desborde sobre lo esperado. Como que si normalmente se esperara que uno disfrutara simplemente de una canción, y uno de repente, pero muchísimo. Y no es solamente por el momento, porque uno puede emocionarse mucho por una canción porque está, no sé, está entrando a su casamiento y de repente sí, obvio, te va a reemocionar, calculo. Bueno, no me refiero a eso, me refiero a aquel elemento que desborda, esté en el contexto que esté. Y a mí me pasa con las novelas y cuando veo el personaje como sus reacciones, a lo que puedo asociar a esto es como una especie de... empiezan a actuar extraño. Por lo generalmente la descripción que
por esto después de leerlo mucho, para intentar tangibilizarlo, intenté escribirlo yo. Hacer escenas en donde los personajes estén atravesando ese sentimiento, esa cosa, porque no termino de poder... No se reducen a sentimientos, esa es la cuestión. Yo los describo como movimientos extraños, como movimientos erráticos, porque de alguna manera, esto es lo que pude llegar a entender, deja de importar todo. Porque si es lo más importante, lo del costado como que en proporción a esto se desnivela, ¿se entiende? Y no tiene que ser algo, y es más, por lo general no es nada solemne, no es nada muy así como sublime, por lo general es algo de, como decía, muy sencillo, paradójicamente, pero que desborda, que es increíble, que es, y que uno dice, y es eso, no sé qué es, pero es eso. Y creo que ese no sé qué es parte fundamental de la sensación. ¿Y por qué para mí es tan importante la dimensión temporal? Porque justamente es como que esta carácter atemporal es parte de ese no sé. Es porque es un no sé que no es que un no sé que me puedo contestar. Por eso decía que no creo que se pueda elaborar la pregunta. Porque es algo que, por su característica, si lo podés responder, no es eso. ¿No? ¿Y por qué la cuestión acá con la canción? Y que después hable de su amor. Porque, más allá del romanticismo, en un momento él también habla como que la idea del amor no era el amor propiamente. Básicamente dice que el amor es solamente aquello que realmente acontece. O sea, lo que se habla en las canciones, en las series, en las películas, en las obras de arte, en el teatro incluso, en sus distintas expresiones. Incluso cuando uno en el cotidiano dice el amor, ¿no? Incluso muchas veces en la filosofía, en la poesía, ¿no? Eso, por lo general, no es amor. Es romanticismo, es muy distinto. ¿A qué me refiero? Que es una construcción como Dios. Perdónenme los creyentes. Pero en el sentido de que es más algo en lo que elegimos creer. Pero elegimos creer en tanto jamás no lo vamos a poder encontrar. Si a Dios no lo pudiéramos encontrar, no tendríamos que creer. Sería una certeza. Yo no tengo que creer en que mis amigos existen. Voy y me encuentro y hablo con ellos, simplemente. No hace falta que crea que existen. En cambio, aquellas cosas que es lo característico propiamente de la fe, son aquellas cosas que necesariamente no hay manera de comprobar. No son comprobables, si no, no es fe. Es otra cosa. Y el amor en este sentido de las series, de todo esto, es ese tipo de amor. Se tiene que tener fe. Nunca te lo vas a poder encontrar. No vas a encontrar una pareja en la que digas esto es el amor. Ahora, el amor propiamente, como suceso más social, no tanto como suceso más, si se quiere, de creencia, el vivido, el que se da en devenir constante, ese está primero cambiando todo el tiempo, no solamente el propio, no solamente el que tengo yo con una persona específica, con un amigo, con una novia, con lo que sea, sino también el amor en el sentido que socialmente se concibe distinto cada época, ¿no? Pero ¿cuál es la cuestión en relación a todo esto? Que esto de lo que estamos hablando es un término que no entra en ninguno de los dos. Ni es algo en devenir puro, no es algo dado factualmente, si lo quieren pensar así, ni es tampoco algo en el sentido de la creencia que necesariamente se mantenga en un plano no fáctico. No le estoy de vuelta, no le estoy restando realidad igual porque no sea fáctico como tal. Es más, el amor romántico debe ser de las cosas que más potencia tienen y que tienen efectos concretos, ¿eh? No es que tampoco no modifican nuestra realidad. Piénsense en el día cotidiano si ustedes no han sufrido por aquello que supuestamente no existe. No, bueno, interesante. En terapia esto sobran ejemplos
Viene alguien y me dice, ponele, ¿sabes qué? Me di cuenta que era lo que me gustaba. Vamos, 17 sesiones, ¿no? Varias sesiones. ¿Y qué era? ¿Que perdiste el trabajo? No, no, no. No, no, la perdí. La verdad que no me interesaba tanto ese trabajo. ¿Y entonces qué es? El trabajo que nunca tuve. ¿El trabajo que nunca tuvo existe? No. ¿Están seguros? ¿Cómo que no? Le cambió la vida entera. Su vida entera casi gira en torno a eso que supuestamente no existe. Bueno, esto está más en un término medio, siento. Porque, ¿en qué sentido? No es algo que jamás vamos a poder encontrar ahí factualmente, que lo podamos tocar, no es algo tangible, pero al mismo tiempo está todo el tiempo. Por eso damos nuestra vida entera por este tema. Y ahí es donde la cuestión de pérdida de tiempo se hace medio paradójica. O quizás la pérdida de tiempo la sentimos cuando no estamos en coherencia con esto. Y el tiempo, si esto se siente como atemporal y es lo más importante. ¿Importa el tiempo del reloj? Y pero me voy a morir y tengo que hacer cosas, sí, no, no sé. Yo pienso en esto de... me encanta leer, me encanta escribir, me encanta lo que hago. Pero en algún momento digo, che, estoy dedicando todo mi tiempo a esto. En algún punto. Y estoy bien yo con esto. Pero también me alejé mucho de esa idea fantasiosa que tenemos cuando imaginamos alternativas. Cuando nos sentimos inconforme con algo, por lo general la alternativa es brillante. Es lo mejor que nos podría pasar. Si nos borrábamos un poco de esa fantasía y somos un poco más... eh, si lo pensamos más en profundidad, o sea, que no solamente nos brindamos otra sustancia, otra forma de adormecernos, otra forma de decir, no, bueno, está todo bien. ¿Y por qué decía el teatro de costumbres? ¿Y por qué hablaba de este sentimiento de que los personajes actúan extraño? Porque de repente es algo que desacostumbra. Es algo poco común esto que estoy diciendo. Es algo fuera de lo común, necesariamente. Es algo que rompe con el teatro de costumbres. Y si ustedes son como yo y se angustian mucho y reflexionan, pero por una cuestión de reflexionar, no una angustia mala, chota, porque también conozco ese tipo de angustia, no es a la que me estoy refiriendo en este caso, es más como una angustia movilizadora. Eh, digo, quizás está bueno prestar atención a esta cuestión de no perderse en ese teatro de costumbres, porque de repente uno se puede dar cuenta que perdió su vida entera en esas costumbres. A mí hay algo que me desespera mucho y es perder el tiempo en estupideces. Por ejemplo, eh, Doris Lessing, la autora que nombraba ayer, ella comenta que le desesperaba mucho los modales. Los modales en el sentido de tener que respetar como ciertos rituales absurdos, porque no valían para nada y los estaban haciendo para nadie. Como decíamos también, como decía en el otro video, el relato este del pueblo con gente fantasma, lo hacemos para los muertos. Y quizá tenemos que empezar a hacer cosas para nosotros antes de morir. Lo voy a dejar ahí.